Buenas tardes, soy David Zuri de Renta Markets. Vamos a comenzar otro webinario en el que analizaremos los índices bursátiles de cara a oportunidades que estemos viendo. Bien, como ya sabéis, estamos en un movimiento, por lo menos en renta variable Estados Unidos, que bueno, vamos a empezar a verlo y ya vamos a ver las implicaciones que esto puede tener, viendo la situación en la que estamos, ¿vale? Situación del Nasdaq, pues ya habéis podido leer que es de un impacto como muy negativo la subida de tipos y un poco este movimiento, la política monetaria que ve en Estados Unidos no le beneficia del todo y esto está haciendo que estemos viendo, bueno, este movimiento que había sido pues muy potente. Habíamos visto cómo el mercado había realizado varios movimientos muy alcistas. Habíamos visto pues, un 2020 con un fuerte retroceso, pero a partir de ahí la recuperación había sido muy potente y esto hacía que eh, hayamos visto pues, unos movimientos muy limpios y que poco a poco pues, habíamos visto cómo empezaban a retroceder. En un momento dado empiezan los movimientos, o más que nada también las políticas monetarias, la inversión de la curva de tipos, pues a dar ciertos síntomas que podemos estar viendo que podrían dar, pues pinta o situación de agotamiento. Este agotamiento tendremos que ver cuál es el movimiento en el cual nos encontramos. En estos momentos estamos viendo que nos encontramos en los niveles de último trimestre de 2020 y es bastante sintomático porque estamos anulando toda la subida del 2021, que como veis fue un año bastante alcista. Y esto, bueno, pues al final lo que ha sucedido es que aunque muchos analistas son dramáticos, veníamos de un movimiento muy potente y esto hace que el retroceso no haya sido, pues, en términos de Fibonacci, un 38,2. Nos quedamos un poco en esas cifras y tendríamos que ver cuál es la situación que nos encontramos en este punto. ¿Qué queremos decir en este punto? Bien, en este punto queremos decir que, bueno, todos sabemos que las tecnológicas han sido un poco el motor de la renta variable. Hemos confiado pues, en subidas de doble dígito, en muchos de los valores top, ya sean las FANG o similares. Y ahora estamos, ¿no? Como es algo similar a lo que podemos ver en fases en las que se pierde algo de confianza y que muchos fondos, bueno, pues han decidido salir para buscar nuevas oportunidades en otras empresas. Puede ser value, puede ser growth, defensivas, utilities, healthcare. Y esto, bueno, al final hace que salga dinero. ¿Qué sucede? Bien, al final hay que ver también, ser realistas y ver las ingentes cantidades de beneficio que producen las tecnológicas, y eso nos podría estar dando alguna pista sobre cómo podemos reaccionar en este punto. Bien, en este punto vamos a echar para atrás este nivel de soporte perforado. Parece ser que tiene un pullback a la línea, es decir, el mercado vuelve, parece ser que el nivel de perforación es correcto y vemos que ahora nos quedamos enfrascados en un movimiento semilateral y que pasamos por debajo de un nivel tampoco muy claro, pero niveles casi de soportes pseudo horizontales, ¿vale? Estos niveles tampoco son demasiado claros al ser niveles que nos dejan un poco de sabor agridulce, porque no tienen cierta simetría y son movimientos con cierta fuerza. En cualquier caso, estamos viendo cómo el Nasdaq ha empezado un movimiento relativamente claro a la baja. No hemos dicho que la tendencia principal sea bajista, pero sí que el movimiento en el corto plazo es bajista. En estos momentos estamos viendo cómo tenemos un potencial movimiento que nos deja a las puertas de los 11.000 puntos, 11.020 puntos en este caso, y coincide con la última zona que va a defender si nos fijamos en este tramo. Esto es el nivel de memoria que tiene el precio
y que muchos operadores tendrán pues, órdenes situadas en ciertos niveles, que tanto de salida como de entrada, con lo cual será una zona de control, una zona de consolidación y habrá que ver cuál es la situación que nos deja este movimiento en esta zona. ¿Qué es lo interesante que podemos estar viendo en el caso de que sea algo positivo el movimiento? Es decir, que ceda terreno o por lo menos realice una corrección como lo que hemos visto. Bien, tenemos dos opciones y una de ellas es defender esta zona, es decir, quedarnos cortos de estos 11.020 puntos que hemos calculado y ver cómo el mercado comienza a hacer una especie de suelo redondeado, mínimos crecientes, y esto nos puede hacer que pensemos ya en un pequeño retroceso. Los retrocesos más normales son aquellos, como hemos visto, que parecen como un pequeño apoyo en la línea, y estos pullbacks y throwbacks, depende de si estamos atacando a un antiguo soporte o antigua resistencia, pues hacen que sea una zona muy atractiva para ver cuál es nuestra posición. Es decir, si no queremos arriesgar y no queremos entrar en estos movimientos porque pensamos que el mercado puede ir con más fuerza a una zona menor, podemos esperar a que el mercado entre en una zona superior. Es decir, o sea, podemos considerar esta zona como una falsa ruptura. Estas falsas rupturas, tanto, vamos, estamos hablando del Nasdaq, pero vamos, es una figura muy clásica de análisis técnico, lo que hace es iniciar un movimiento que parece fuerte, pero el principal sigue siendo contrario, es decir, alcista. Entonces parece ser que el mercado coge tendencia bajista, que ha cambiado la tendencia, pero en estos momentos es una pequeña oxigenación y esto, bueno, pues lo que hace es, si hemos entrado bajista en esta zona y no hemos puesto unos stops en la zona de entrada en el canal previo, es muy probable que nos vayan a sacar por máximos, que es como actuaría el mercado. Con lo cual, tenemos dos opciones. De hecho, tenemos tres. Podemos situar las operaciones por encima del nivel de soporte, considerando una falsa ruptura a la baja. Podemos esperar a que el mercado continúe en búsqueda de la zona alta del canal previo, lateral alcista, o, sin embargo, podemos confiar en la perforación del nivel de soportes previos que habíamos visto, que sería no solo anular la zona del último trimestre 2020, sino que estaríamos pasando por debajo de estos pequeños suelos horizontales que abrirían zonas a anular parte de la subida del 2020. En el caso de que toda esta subida fuera anulada, ya estaremos viendo cómo sí que estaríamos viendo un movimiento bajista que podríamos considerarlo como un cambio de tendencia, por lo menos en gráficos diarios, que ya estamos viendo que estamos considerando un periodo del 2020 al 2022. Bien, esto es el caso del Nasdaq, pero vamos a ver otros casos que son similares pero diferentes, como puede ser en el SP500, que es bastante referencia. Hemos visto cómo la situación ha sido diferente, pero tiene ciertas particularidades que pueden ser también similares. Bien, en este caso estaríamos viendo como la subida viene siendo algo parecida, incluso más lineal, es decir, con, con un movimiento que no deja lugar a dudas y que los rangos no han sido demasiado, dispares. Y esto nos ha dejado una subida muy creciente, en el sentido que no ha tenido muchos sustos si es que estábamos del lado de la tendencia y estábamos cargando en los retrocesos. Bien, en este caso nos situamos en que el precio ha realizado también pues, una ruptura de una zona, de unas zonas de dobles, o sea, de triples suelos, y teníamos una caída potencial de un 9,14, unos 376 puntos, y recordar que una media diaria, ahora hay más volatilidad, pero una media normal serían unos 15 puntos de media en el SP. Con lo cual, esta caída, pues ya veis que es
no es significativa, pero sí que es bueno, pues, relativamente visible en el gráfico viniendo de la zona que estábamos por encima de los 4.600 puntos. El mercado sigue igual, veníamos de una fuerte subida, es un mero retroceso. Si estuviéramos viendo un gráfico de 5, 10 o 30 minutos, no nos parecería que es un movimiento bajista, sino que es simplemente un retroceso. Y ahora tenemos que esperar a ver cuál es la situación que nos deja este índice, porque parece ser que ya hemos realizado un pequeño rebote. Este pequeño rebote vamos a mirarlo o intentar estudiarlo en gráficos algo más pequeños, en un 4 horas, para ver cuál es la situación que nos puede estar dejando. Bien. Como comentamos en el caso del Nasdaq, bueno, en un momento dado, cuando queremos ver que una caída parece que cede algo de terreno, estamos viendo cómo los mínimos son crecientes. En estos casos, los mínimos los ha aguantado y en este caso ha empezado a marcar mínimos crecientes. Y nos acercamos al primer punto en el cual nos puede decir la tendencia que podemos tener, bueno, o intentar ver un movimiento que nos haga cambiar de opinión respecto al movimiento que estamos viendo en el corto plazo. Bien, en estos momentos nos encontramos en una situación en la que el mercado parece que querer corregir. Habrá que ver si salimos de esta zona en la que estamos tocando o creando unos techos muy cortoplacistas, pero estamos creando techos. Ya vemos que este nivel de los 3.945, 3.955 puntos está siendo defendido y viendo cómo el mercado pudiera atacar a este nivel de resistencia en este canal bajista que llevamos inmersos desde mayo del 22, habría que ver cuál es la situación que nos deja, ¿vale? La amplitud total, es decir, cuál es el movimiento potencial en el caso de que el mercado decida atacar esa resistencia, nos situaría con un potencial movimiento con dos objetivos. Tendríamos el primer movimiento en los 4.167 y tendríamos un objetivo completo los 4.322. ¿Cuáles son las opciones que nos deja el mercado? Bien, tenemos una opción que son siempre las limitadas por encima del nivel de resistencia. Hay que tener cuidado por si el precio vuelve a entrar en el canal bajista y nos deja atrapados con una falsa ruptura al alza. Pero, sin embargo, si cogemos un movimiento en el que podemos apoyarnos en la línea de antes resistencia, ahora soporte, en el caso de la ruptura, podemos estar viendo un movimiento bastante bonito y podemos intentar aprovechar este arranque de tendencia y podríamos ver cuál es la situación que podemos aprovechar si el mercado realiza un movimiento similar a este. Recordar que siempre cuando hacemos este tipo de movimientos de transportar potenciales objetivos de dirección del precio, lo que hacemos es siempre calcular la distancia que hay de un precio respecto a su línea de ruptura, ya sea de resistencia o de soporte, en el caso que veíamos previamente los soportes horizontales. En este caso, estamos viendo cómo el precio está realizando una figura, puede ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Estamos esperando que el precio pase por encima de este nivel y ya tendríamos esta onda, este módulo creado, a forma de especie de W tumbada. Y en estos momentos podríamos esperar que o el precio intente atacar este nivel de resistencia o que continúe con su nivel bajista. Es un nivel de acción, que es un nivel de tomar consideraciones. Estamos en un gráfico de 4 horas, hay que tener cuidado. No son gráficos tan grandes como el diario o el semanal. Los movimientos cuando se inician ya es difícil que nos den falsas señales, pero sí que podemos tener, bueno, pues una entrada temprana sobre una situación que puede girar en este índice y
cuando veamos que arranca, pues tendríamos que confiar en principio en la tendencia principal que ya hemos visto, ahora sí, que en diario es clarísima. En principio debía de ser un simple retroceso de la tendencia que había iniciado en 2020 y salvo ruidos estadísticos, es decir, salvo momentos COVID, veníamos también defendiendo esta tendencia al alza, salvo que la pendiente había sido algo menor. Los últimos años, 18 meses, han sido 24 más que 18, han sido bastante potentes en términos de crecimiento de doble dígitos. Bien, estamos en el caso del SP500, como veis, hay oportunidades, lo vemos relativamente claro, lo hemos dibujado, hemos visto cómo la situación es clara, hemos visto cómo en gráficos diarios se ve más claro cómo el mercado ha defendido mucho esta zona. Estas velas suelen vamos a ser indicativas de cambio de tendencia y esto también nos puede dar algo de bueno, pues de facilidad para poder tomar decisiones si vemos que ha desnudado el mercado estas velas y que nos ha dejado una sensación no del todo clara, porque necesitamos ver confirmaciones hacia la ausencia, pero sí que tenemos movimientos que nos pueden hacer ver que podemos intentar atacar a niveles de resistencia. Bien, vamos a ver eh, ahora el Dow Jones, también con sus particularidades. Habíamos visto cómo teníamos un nivel de caída bastante más claro. Había ciertos niveles de agotamiento mayores que en el resto de sus homónimos índices americanos, salvando las distancias, pero como ya veis, o sea, ya desde el 21 teníamos un lateral bajista tampoco con mucha estructura, teníamos retrocesos con cierta virulencia cada vez que intentaba atacar una zona de máximos, hasta que ya en 2022 vamos, la tendencia ha sido claro, ha sido bastante predictiva. Hemos visto un agotamiento del movimiento y esto al final lo que estamos viendo es que salvo algún movimiento que veamos muy claro, aquí sí que vemos que el mercado ha desnudado, ha parecido al SP500, ha desnudado ciertas velas. El movimiento sigue siendo bueno, pues, bastante claro y tampoco vamos a intentar ver bueno, síntomas de recuperación donde a falta de confirmaciones o a falta de que el mercado corrija con cierta alegría, estamos viendo cómo es probable que cada vez que ataque a máximos previos relevantes podamos ver ciertas cesiones de terreno. Si el mercado se anima, vemos mejoras en los cuatro campos que estamos viendo. Estábamos también viendo cómo la situación de tipos, cómo iba a impactar fuertemente. Y teníamos que ver también cómo las tensiones geopolíticas, aunque ya están medio descontadas, bueno, pues sí que es probable que ayude cuando el mercado bueno, empieza a descontar que pueda haber fin en dichos en dichas tensiones. Y ya por último, pues el sector logístico que no deja de empeorar y esto hace que provoque pues, mayor tensión inflacionista y eso impacte mayor a los precios. Pero bueno. En cualquier caso, esperemos que esto sea una corrección, que veamos movimientos por lo menos lateral alcista y que no tengamos que intentar sacar estos movimientos laterales, que sería analizar cuáles son las rupturas de los suelos que ha marcado, ¿vale? Porque ya vemos que el Dow ha marcado varios puntos con ciertos titubeos, pero parece ser que pasa con fuerza una vez que quiere entrar otra vez en el plano del canal anterior, rompe este nivel de soporte y abre zonas muy potentes. Muy potentes porque las zonas tanto de dobles techos o dobles suelos lo que hacen es agotar niveles de órdenes que al final, una vez que se abren, lo que pasa es que no hay, no hay órdenes que lo sustentan y eso abre zonas muy amplias y suele hacer
suele suceder que el movimiento bajista pueda ser más violento del que esperábamos con una ruptura de un soporte de los que podemos estar estudiando pues, en niveles como si estuviéramos diciendo que el mercado pasa por debajo de estos niveles. Cuando el mercado realiza estos movimientos, tampoco es que sea tan abrupto el movimiento y lo que suele hacer es suele ceder terreno, pero con algo más de orden de los que vemos cuando hay, pues cuando rompemos un triple techo o un triple suelo, ¿vale? Bien, vamos a analizar ya el movimiento en zona europea. Vamos a cambiar al DAX. Vamos a ver que la situación respecto a índices americanos es diferente. Como vemos, la subida ha sido mucho menor respecto a la caída del 20, la subida mucho más abrupta y el movimiento de agotamiento ha sido también más, bastante más violento. Con una pequeña característica, y es que, bueno, tras las caídas que hayamos visto a principio de año, el DAX ha corregido ya, nos sitúa ahora mismo en zonas bastante importantes, porque si consigue salvar la zona en la que estamos, es decir, si consigue salvar esta zona de resistencias, tendríamos un potencial objetivo al alza, es decir, pasar por encima de este nivel de resistencia tendría grandes implicaciones. Y esto es un movimiento muy interesante. Tenemos una amplitud en este canal que nos puede hacer pensar que podemos por lo menos intentar deshacer la mitad de esta caída entera. Vamos a medirlo. Bien, medimos la altura. Vamos a ajustarlo. Ponemos sobre el potencial punto de ruptura y ajustamos para ver el nivel intermedio, es decir, deshacer la mitad de todo este movimiento y el objetivo completo, que sería deshacer todo el movimiento al alza. Tenemos en este punto el objetivo parcial, vamos a ajustarlo, y el objetivo total. Bien. Bien, pues aquí tenemos una consideración bastante importante en el caso de que las condiciones mejoren, que por el momento seguimos bastante parecido a las últimas semanas, en términos macro y en términos globales, y tenemos una situación que, bueno, que si no queremos arriesgar, tenemos unas consideraciones muy básicas. Esperaríamos a que el mercado suba por encima del nivel de resistencia y que anule toda esta zona de máximos previos relevantes. En este punto podemos dar un margen incluso y poner o intentar posicionarnos pues, por encima de las líneas previas. Esto quiere decir que ya habríamos salido de todo este embrollo que tenemos en esta zona, que habríamos salido de estos techos y que el mercado estaría dispuesto a empezar a atacar máximos previos relevantes, que tenemos aquí el primero y el segundo antes de la caída. Igual esto sería una zona bastante atractiva en el caso de que el mercado decida no quedarse en esta zona, sino pasar por encima de la misma y que podamos intentar atacar por lo menos al primer objetivo en los 15.645, que es una zona de nivel objetivo intermedio en gráficos diarios, y el objetivo total de medio plazo sean los 17.000 puntos, lo que ya es bastante presumir. Y sería la secuencia temporal sería más esta que otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué decimos que sería esta? Bien, porque normalmente cuando tenemos varios tipos de subidas y varios tipos de laterales, en este caso estaremos viendo como una subida o movimiento alcista demasiado vertical por una mejora de la situación económica o de la finalización de la guerra o de una mejora en la situación inflacionista a nivel global que tenemos,
podría hacer que el mercado de renta variable se pueda incluso disparar en este punto. Lo que sucede es que estas subidas tan verticales, es decir, con más de 45 grados, como de este nivel, pues no suelen ser sostenibles en el tiempo y al final suelen deshacer gran parte del movimiento. Y esto puede hacer que un movimiento natural, tras alcanzar este nivel objetivo, que sería muy buena señal, tuviéramos que volver a niveles incluso inferiores al objetivo intermedio y estaremos volviendo a crear un nivel de estructura de precios como el que estamos dibujando, que al final es el que estáis viendo normalmente en los mercados. Son, en el caso de subidas sostenidas en el tiempo, niveles de 45 grados y en ciertos momentos solíamos ver unos retrocesos en el caso de que se agota el movimiento. Y continuaríamos realizando este movimiento a lo largo del tiempo, en el caso de que esta estructura se fuera repitiendo. En el caso contrario, pues veríamos muy fácil, es decir, nos olvidamos de este patrón y volveríamos a ver cómo tenemos una situación en la que tenemos unos soportes creados, no parecen muy fiables, pero sí que teníamos una situación muy notoria. Y es que no parece querer subir el precio y estamos viendo cómo podemos atacar este nivel de precios, que son niveles, pues sería de partir de los 14.080 hasta los 13.270. Este sería un primer nivel muy natural. Podría realizarlo incluso en una barra en función de los movimientos que estamos viendo y podemos incluso crear niveles de soporte horizontal que lo tenemos aquí incluso ya dibujado. Esto sería una zona muy natural en el caso de que el precio del DAX quisiera ceder terreno. Estaremos viendo cómo se agota el precio, condiciones de confianza bajas, movimientos fuertes bajistas en renta variable americana y espantada del dinero, que eso puede hacer que se anule el último movimiento, pseudo movimiento alcista que habíamos visto. La situación en renta variable puede ser que no sea la mejor que hayamos visto, pero siempre hay que estudiar también los potenciales o estar preparado por lo menos con las cañas, que es un término muy coloquial, para poder realizar ciertas operaciones o incluso si vemos o confiamos en ciertos índices, estar viendo cuándo podría ser un buen punto para entrar a realizar cargas de posiciones. En este caso, veremos en un momento dado cómo el movimiento puede ser después de este nivel de soporte, o incluso podemos esperar al siguiente, que pudiera ser también una zona en la que tendría que defender, veremos cómo el mercado defendería el movimiento, pero sin embargo habría que analizar también cuáles son los puntos previos, como estos movimientos que hayamos visto, para ver la memoria que tiene el precio. Bien, este ha sido un poco análisis de los índices bursátiles de cara a 2022. Como siempre, dar las gracias otra vez más a FX Street. Siempre un placer poder explicar y dar análisis sobre estos activos. Y siempre, oye, animaros a que nos deis un poco el feedback y que podamos realizar análisis que os puedan ser de vuestro interés, ya sean de materias primas, índices, divisas o cualquier otro activo, incluso acciones que os pudiera interesar. Si no tenéis más preguntas, yo encantado de responderlas y si no, lo dejaríamos por hoy. Bien, parece que no hay preguntas. Daros las gracias a vosotros por haber asistido. Y bueno, y a FX Street, como siempre y otra vez, por haberme permitido realizar desde Renta Markets este webinario. Y os animo a que visitéis la página web para ver nuestra oferta de productos. Muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima.